En esta narrativa ficticia, presenciamos como un discurso de 20 minutos de un líder inadvertido se transformó en un acuerdo de 1.2 mil millones de dólares y cambió la perspectiva del mundo. El inesperado triunfo en Dubái del líder de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, no solo alteró el destino de una nación, sino que remodeló el futuro de todo un continente. Empero, ¿qué ocurrió realmente en esa sala de juntas que hizo que los inversores más poderosos del mundo se reunieran repentinamente a su alrededor? Los primeros rayos del amanecer atravesaban el cristalino horizonte de Dubái, mientras la ciudad despertaba a otro día de riqueza y ambición sin precedentes. El Centro Global de Inversiones de Dubái se alzaba como un monumento al capitalismo moderno, su fachada de vidrio reflejando el dorado sol del desierto. En el interior, los suelos de mármol brillaban bajo los candelabros de cristal que habían sido testigos de incontables acuerdos multimillonarios. Eran las 8:30 de la mañana, y el edificio vibraba con la energía familiar de las finanzas internacionales de alto riesgo. Sedanes Mercedes negros y Rolls-Royce Phantom formaban un elegante desfile frente a la entrada, descargando su valiosa carga de ministros de petróleo, técnicos, gerentes de fondos soberanos y diversas especies de intermediarios de poder, que moldean la economía global desde detrás de puertas de caoba y cortinas de seda. En el Foro Internacional de Negocios de Dubái había atraído su habitual constelación de influencias. Príncipes saudíes llegaban con séquitos de asesores portando maletines que contenían el destino financiero de naciones. Ejecutivos del fondo de pensiones noruego descendían de sus vehículos con la confianza medida de quienes controlan billones en activos. Gigantes chinos de infraestructura transitaban por el vestíbulo con la eficiencia decidida que había construido puentes entre continentes y redes ferroviarias de alta velocidad que redefinían el transporte y este era el epicentro del poder global legítimo, el lugar donde la arquitectura financiera mundial se diseñaba, rediseñaba y ocasionalmente revolucionaba. El tipo de foro donde una conversación casual con café turco podía determinar si regiones enteras prosperaban o estancaban, donde un apretón de manos entre las personas correctas podía redirigir ríos de capital que fluirían por décadas. En el gran salón principal zumbaba con conversaciones en múltiples idiomas, mientras traductores se desplazaban entre grupos de delegados como piezas de ajedrez diplomáticas en árabe, mezclado con mandarín, inglés combinado con francés, ruso salpicado, de portugués. El sonido era embriagador para quienes entendían que cada conversación representaba miles de millones de dólares en posibles transacciones. Cada intercambio de tarjetas de presentación, una posible puerta de entrada a acuerdos transformadores. Exactamente. A las 9:47 de la mañana, mientras CNN International preparaba sus cámaras para la primera mesa redonda de la mañana, un hombre entró por la puerta lateral del edificio. No había fotógrafos agrupados a su alrededor, ningún equipo de seguridad despejando su camino, ni asistencia acompañándolo con susurros urgentes sobre conflictos de agenda y requisitos de protocolo. Ibrahim Traoré entró solo al Centro Global de Inversiones de Dubái, vestido con un traje gris oscuro impecablemente confeccionado, pero sin llamar la atención, luciendo un reloj plateado que sugería éxito sin ostentación, y se conducía con la autoridad silenciosa de alguien que no tenía nada que probar, pero todo que ofrecer. Su presencia era magnética en su discreción, un tipo de carisma que atraía atención no por actuación sino por autenticidad. La mayoría de los delegados estaban demasiado absortos en sus propias redes para notar la llegada del recién llegado. Quienes dirigieron una mirada en su dirección solo vieron otra cara más en la multitud internacional, otro representante de la periferia global que de alguna manera había conseguido una invitación para observar cómo operaba el verdadero poder en un grupo de ejecutivos de British Petroleum. La conversación animada por recientes descubrimientos en el Mar del Norte apenas registró su paso. Un grupo de inversionistas alemanes en energías renovables debatía los méritos de diversas tecnologías para parques eólicos sin interrupción. Incluso los representantes del Banco Africano de Desarrollo, quienes podrían haberse esperado reconocer a un líder africano, estaban absortos en su propia sesión estratégica. La indiferencia era sutil pero omnipresente. Este era, después de todo, un foro diseñado para los grandes jugadores, los países que controlan reservas petroleras, las corporaciones que poseen la innovación tecnológica, las instituciones financieras que mueven capitales a través de fronteras. Con unos cuantos comandos en Burkina Faso, por digna que fuera su representación, simplemente no era considerado parte de ese círculo élite. Esa suposición sería la negligencia más costosa en los 15 años de historia del Foro Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum comandaba el frente del salón con la autoridad sin esfuerzo, que proviene de transformar un puesto comercial en el desierto, en uno de los centros comerciales más exitosos del mundo. Rodeado de su cuidadosamente seleccionado círculo íntimo,
los asesores económicos que habían ayudado a diseñar el meteórico ascenso de Dubái, los gestores de inversiones que controlaban fondos soberanos por cientos de miles de millones, los especialistas en desarrollo que habían convertido visiones ambiciosas en realidad concreta. Ibrahim revisaba la agenda del día con la precisión metódica que lo había convertido en uno de los líderes más efectivos del Medio Oriente. El horario estaba repleto de los sospechosos habituales en reuniones bilaterales con ministros saudíes de energía para discutir la integración regional de la red eléctrica, consultas privadas con ejecutivos del fondo de pensiones noruego sobre estrategias de inversión sostenible, sesiones a puertas cerradas con conglomerados chinos de infraestructura que planificaban la próxima generación de iniciativas de la Franja y la Ruta Nestas. Eran las relaciones que importaban, las alianzas que movían montañas y redirigían ríos. En Burkina Faso no aparecía en ninguno de los documentos informativos esparcidos sobre la elegante mesa privada. La mayoría de sus asesores habría tenido dificultades para ubicarlo en un mapa sin marcar. En el cálculo de las finanzas globales, simplemente no registraba importancia suficiente como para merecer la atención de los principales asignadores de capital del mundo. Empero, en una sala de conferencias con vista al imposible horizonte de Dubái, ese cálculo estaba a punto de ser recalculado dramáticamente. Traoré encontró un asiento disponible en la tercera fila del auditorio principal, acomodándose con las pacientes habilidades de observación que le habían servido bien durante su carrera política. A su alrededor, los delegados entregaban al networking performativo que define estos encuentros internacionales: intercambio de tarjetas de presentación de platino, programación de reuniones de seguimiento, lenguaje diplomático cuidadoso, que oculta tanto como revela. En él simplemente observaba y escuchaba, su aguda inteligencia absorbiendo cada matiz de las conversaciones que giraban a su alrededor, en el lenguaje corporal del poder, las sutiles jerarquías que determinaban quién hablaba primero en las discusiones grupales, las suposiciones económicas que moldeaban cada presentación y propuesta. Era educación del más alto nivel, una clase magistral sobre cómo realmente operaba la influencia global. Detrás de las ceremonias públicas cuidadosamente orquestadas, a la sesión inaugural de la mañana, transcurría con la grandiosidad previsible. Una parrada de ministros y ejecutivos subían al escenario para dar presentaciones cargadas de visión, pero escasas en detalles. En las naciones ricas en petróleo hablaban elocuentemente sobre la diversificación económica, mientras sus presupuestos seguían dependiendo abrumadoramente de los ingresos fósiles. Los emprendedores tecnológicos pronunciaban discursos inspiradores sobre la transformación digital, mientras sus propios países enfrentaban desafíos básicos de infraestructura. Funcionarios europeos de desarrollo ofrecían generosos paquetes DIY que venían con más condiciones y requisitos de supervisión que una solicitud de hipoteca. Era el mismo guión que se había representado en estos foros durante décadas, en las mismas promesas, las mismas dinámicas de poder, la misma suposición fundamental de que el desarrollo era algo que les ocurría a los países pobres y no algo que ellos mismos crearan. Pero, a las 11:23 de la mañana, ese cómodo guión estaba a punto de ser roto y reescrito. Una crisis se desarrollaba tras bambalinas, con la urgencia diplomática que hace sudar frío. Hasta a los organizadores de eventos más experimentados, el orador programado para el siguiente panel, un prominente líder de una delegación africana que debía abordar las oportunidades de mercado emergente en África subsahariana, se había visto obligado a cancelar a última hora por una emergencia familiar. Su vuelo fue desviado para atender una situación médica, y su presentación cuidadosamente preparada quedaba huérfana en un escenario global. Esto era un desastre en ciernes. El foro se transmitía en vivo a miles de inversores en todo el mundo, con cobertura en redes sociales en tiempo real, y equipos de noticias internacionales capturando cada momento. Podios vacíos y retrasos incómodos eran el tipo de fallas organizativas que podían dañar la reputación del foro por su impecable ejecución. Un asistente Junio R. Emirati, con su compostura diplomática, comenzando a quebrarse bajo la presión, escaneó el auditorio desesperadamente en busca de una solución. Sus ojos se posaron en Traoré, que permanecía tranquilo en la tercera fila, aparentemente imperturbable por la creciente conmoción a su alrededor. Mientras los organizadores susurraban consultas urgentes en sus auriculares, el asistente se acercó con la respetuosa vacilación que el protocolo diplomático exige al dirigirse a un desconocido. Disculpe, señor, entiendo que está aquí, representando a Burkina Faso. Traoré asintió una vez, su expresión neutral pero atenta. Correcto. Tenemos una situación bastante urgente, continuó el asistente, mirando nerviosamente hacia el escenario donde los técnicos hacían ajustes frenéticos para ganar tiempo. Nuestro orador programado para el panel de desarrollo africano no podrá asistir. ¿Estaría usted dispuesto a intervenir? El tema es las oportunidades en mercados emergentes en África subsahariana.
y necesitamos, desesperadamente, a alguien que pueda hablar con autenticidad sobre esa experiencia por el momento, que pareció extenderse hasta la eternidad. Traoré estudió el rostro del joven. Luego, sin vacilación ni fanfarria, se levantó. El movimiento fue fluido y decisivo, llevando más autoridad natural que todos los gestos teatrales de los oradores anteriores combinados. Necesitaré 3 minutos para organizar mis ideas, dijo. Necesitaré 3 minutos para organizar mis ideas, dijo en voz baja. El alivio del asistente fue casi visible. Por supuesto, señor, muchas gracias. Los materiales y las diapositivas de la presentación ya están cargados. No los necesitaré, interrumpió Traoré con una firmeza amable. Tengo algo mejor a medida que la noticia de que un orador inesperado subiría al escenario se difundía por la red de comunicaciones del recinto. La atmósfera comenzó a cambiar de maneras sutiles que los asistentes experimentados reconocieron de inmediato. En las conversaciones adquirieron una energía distinta. Los delegados que se preparaban para salir a sus pausas para el café reconsideraron sus planes. El equipo de producción de CNN, inicialmente frustrado por la interrupción en la programación, comenzó a intuir que algo potencialmente noticioso estaba a punto de suceder en el moderador. Un veterano corresponsal del BBC World Service que había cubierto economía internacional durante 2 décadas, subió al podio con una compostura profesional que ocultaba su curiosidad sobre el reemplazo de último minuto. Había aprendido a esperar lo inesperado en estos foros, pero algo en esta sustitución le parecía diferente. Damas y caballeros, anunció al auditorio lleno, tenemos una oportunidad especial esta mañana para abordar las oportunidades emergentes en África. Por favor, den la bienvenida al presidente Ibrahim Traoré, de Burkina Faso. Los aplausos fueron educados pero superficiales. Aproximadamente la mitad del público seguía inmersa en sus conversaciones paralelas, viendo este momento como adecuado para revisar correos electrónicos o ultimar detalles de sus próximas reuniones. Varios inversionistas aprovecharon la transición para salir a tomar café o mantener charlas de networking en el vestíbulo. Pasarían el resto de sus carreras lamentando esa decisión. Traoré se acercó al podio con la misma confianza serena que había mostrado durante toda la mañana. Las luces del escenario revelaron los detalles cuidados de su presentación. El traje perfectamente planchado que hablaba de dignidad personal más que de riqueza ostentosa. El reloj discreto que sugería éxito sin exhibición vulgar. La paz de un hombre que imponía respeto por su sustancia más que por su espectáculo. Miró al público durante 10 segundos sin hablar. El silencio se hizo pesado, expectante, magnético. Las conversaciones comenzaron a desvanecerse a medida que más asistentes dirigían su atención hacia el escenario, sintiendo que algo significativo estaba por ocurrir. Cuando finalmente habló, su voz llegó clara a cada rincón del salón, sin esfuerzo ni amplificación. El acento era culto e internacional, reflejando la confianza de quien había sido educado en varios idiomas y operaba cómodamente en diversos contextos culturales. Mi país no es rico en petróleo, comenzó, con palabras medidas y deliberadas. No tenemos minas de diamantes que hagan titulares internacionales, ni reservas de oro que atraigan corporaciones multinacionales. No contamos con unicornios tecnológicos ni startups valoradas en miles de millones que adornan las portadas de revistas de negocios. Algunas conversaciones más se apagaron. Algunos delegados alzaron la vista de sus teléfonos, intrigados por la apertura poco convencional. Pero somos ricos en algo mucho más valioso que cualquiera de esas cosas. Potencial que no está en venta para el mejor postor. Ahora tenían su attention. La sala se volvió notablemente más silenciosa. El nivel de conversación ambiental descendió a medida que más personas se enfocaban en el orador inesperado de su bolsillo. Traoré sacó no una tableta ni un smartphone, sino un mapa dibujado a mano. El papel era de color crema, ligeramente desgastado en los bordes por el uso, cubierto con anotaciones meticulosas en múltiples colores de tinta. Lo desplegó lentamente, con intención, sosteniéndolo para que la audiencia lo viera con el orgullo de un artista mostrando una obra maestra. Esto, dijo, con voz cada vez más firme pero sin perder su dignidad controlada, es el corredor verde de energía de África Occidental. No es una diapositiva de PowerPoint creada por consultores internacionales que nunca han pisado nuestro suelo. No es un folleto brillante diseñado para extraer promesas de las agencias de desarrollo. Este es un plan trazado por ingenieros nacidos en los pueblos que están diseñando para transformar a las cámaras de CNN, inicialmente posicionadas para la cobertura rutinaria. Comenzaron a ajustar sus ángulos para capturar este método poco común de presentación. El reportero de Bloomberg en la última fila dejó de revisar su teléfono y comenzó a tomar notas. Los gestores de redes sociales de grandes firmas de inversión pausaron sus publicaciones programadas para concentrarse en lo que se desarrollaba en vivo. 10 países. Continuó Traoré mientras señalaba. Traoré recorrió con el dedo las rutas en el mapa infraestructura integrada de energía solar y eólica, que no dependía de supervisión extranjera,
ni de contratos externos de mantenimiento. Zonas de innovación agrícola impulsadas por energías renovables y gestionadas con experiencia local. Redes de transporte que conectaban países sin litoral con mercados globales sin exigirles hipotecar su soberanía en el proceso al marcarse el minuto 3. Algunos delegados revisaron sus teléfonos por última vez antes de guardarlos por completo. Para el minuto 7, el propio Sheikh Mohammed se levantó de su sección VIP y se acercó al escenario, seguido por sus asesores con la tensión agudizada que acompaña a los desarrollos inesperados. Para el minuto 12, todo el auditorio estaba en silencio, salvo el suave zumbido del aire acondicionado y el ocasionado clic de cámaras que capturaban lo que todos comenzaban a comprender. Podría ser un momento histórico en Traoré. Estaba pintando una visión a la vez audazmente ambiciosa y profundamente arraigada en la realidad práctica. Habló de técnicas agrícolas resistentes a la sequía, desarrolladas por científicos locales que entendían sus suelos mejor que cualquier experto extranjero, de plantas de fabricación de paneles solares que emplearían a miles de personas, mientras producían tecnología para uso doméstico en lugar de exportar a mercados lejanos, de centros de transporte diseñados para facilitar el comercio y la cooperación regional, y no simplemente para extraer recursos para el consumo internacional. Hoy han escuchado muchas presentaciones sobre invertir en África, dijo Conde. Un sutil pero inconfundible tono de desafío. Han escuchado oportunidades para extraer nuestros recursos, para proporcionar ayuda con condiciones escritas cuidadosamente, para desarrollar mercados que principalmente sirven a intereses externos. Mientras se brindan beneficios mínimos a las poblaciones locales, la sala estaba completamente en silencio. Cada persona presente entendiendo que estaban siendo testigos de algo sin precedentes en el mundo típicamente guionizado, de las conferencias internacionales de desarrollo. No estoy aquí para pedir su caridad, declaró Traoré, sus palabras, cargadas con el peso de una convicción absoluta. No estoy aquí para prometerles ganancias fáciles con nuestros recursos naturales, ni mano de obra barata de nuestra gente. Estoy aquí para ofrecerles algo que no existe en ninguna otra parte del mundo. Una verdadera asociación para construir un ecosistema económico, verdaderamente sostenible que beneficia a todos los involucrados por igual. En el minuto 15, la corresponsal de CNN señalaba frenéticamente a su equipo de producción para asegurarse de que capturaran cada palabra. El reportero del Financial Times ya había comenzado a redactar lo que sería la historia principal en la edición internacional del día siguiente. Los gestores de fondos de inversión hacían llamadas discretas a sus equipos de investigación, exigiendo informes inmediatos sobre los indicadores económicos y alianzas regionales de Burkina Faso. En el minuto 18, Sheikh Mohammed susurró algo urgente a su principal asesor económico, quien inmediatamente comenzó a realizar llamadas que reorganizarían el programa de la tarde y potencialmente la próxima década de las relaciones entre el Golfo y África. Al minuto 20, cuando Traoré concluyó su presentación con un simple agradecimiento por la atención, los aplausos no fueron solo entusiastas sino transformadores. No era el reconocimiento cortés que se da típicamente a los oradores de conferencia, sino el sonido de mentes que cambiaban, de suposiciones que se desafiaban y de posibilidades que se reconocían, las cuales no existían 20 minutos antes. El moderador volvió al escenario, visiblemente energizado por lo que acababa de suceder y luchando por mantener su compostura profesional, frente a lo que reconocía como un momento definitorio en su carrera. Presidente Traoré. Eso fue absolutamente extraordinario. Creo que hablo por todos en esta sala cuando digo que nos encantaría conocer más sobre el cronograma específico de implementación y las estructuras de asociación para este proyecto. Pero antes de que Traoré pudiera responder, lo que normalmente habría sido el inicio de una sesión estándar de preguntas y respuestas, el asistente principal de Sheikh Mohammed ya había llegado al borde del escenario. La conversación susurrada que siguió fue breve pero intensa, conducida en la especie de taquigrafía diplomática que los operadores internacionales experimentados utilizan cuando se deben tomar decisiones urgentes, con rapidez. Terminó con un respetuoso asentimiento de Traoré y una sonrisa apenas perceptible del representante del Sheikh. Damas y caballeros, anunció el moderador con un nuevo tono de entusiasmo, vamos a tomar un breve receso para permitir algunas consultas. Individuals. El presidente Traoré estará disponible para discusiones posteriores al descanso. En el lenguaje diplomático, ocultaba una verdad más simple y significativa. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, uno de los líderes más exitosos e influyentes del mundo, quería una conversación privada con el hombre de Burkina Faso de inmediato, mientras el auditorio comenzaba a vaciarse. Los delegados se agrupaban en pequeños círculos, sus conversaciones animadas por lo que acababan de presenciar. Se intercambiaban tarjetas de presentación con una urgencia renovada. Se hacían llamadas a sedes en Londres, Nueva York, Pekín y Frankfurt.
Comenzaron a aparecer publicaciones en redes sociales con hashtags como liderazgo inesperado y anafrisizando pero la verdadera acción ya se estaba moviendo a un lugar completamente distinto, una sala de reuniones privada donde el poder real opera y donde se toman decisiones por trillones de dólares, entre cafés turcos hechos a mano y dátiles que cuestan más por libra que el salario mensual de la mayoría de las personas. La sala de consultas privada se ubicaba en el piso 42 del edificio, accesible solo por un ascensor dedicado que requería autorización especial para operar. El espacio mismo era una obra maestra de lujo discreto en alfombras persas que valían más que las casas de la mayoría, cubrían suelos de mármol pulido, ventanas de piso a techo ofrecían vistas impresionantes del imposible horizonte de Dubái, y cómodas sillas de cuero estaban dispuestas para fomentar conversaciones íntimas, en lugar de presentaciones formales. Allí era donde Sheikh Mohammed conducía sus negocios más sensibles, donde se decidían asignaciones de fondos soberanos, donde se forjaban o disolvían asociaciones internacionales con apretones de manos, que tenían más peso legal que la mayoría de los contratos escritos. La sala había sido testigo del nacimiento de proyectos que transformaron regiones enteras. Había albergado conversaciones que redirigieron miles de millones en capital de inversión. Había sido escenario de acuerdos que remodelaron el panorama económico global and Sheikh Mohammed ya esperaba cuando Traoré fue escoltado hacia la sala, habiendo dejado atrás los aspectos ceremoniales de su rol público en favor del enfoque directo y empresarial que lo había convertido en uno de los líderes más efectivos del Medio Oriente en levantó para recibir a su invitado con el tipo de respeto genuino que las personas exitosas reservan para quienes reconocen como iguales. Presidente Traoré dijo, extendiendo un apretón de manos firme que transmitía tanto calidez como seriedad. Esos fueron los 20 minutos más interesantes, sustantivos que he experimentado en uno de estos foros en muchos años. Traoré aceptó el cumplido con la gracia que lo caracteriza, comprendiendo que en este entorno tan selecto, tal elogio no se otorgaba a la ligera. Su Alteza, agradezco tanto la oportunidad de compartir nuestra visión, como su disposición para comprometerse con ella, seriamente. El Sheikh con atención mientras se acomodaban en sus sillas, para facilitar una conversación honesta. Sabes, escucho esa palabra constantemente en estas reuniones. Por lo general, significa que alguien quiere financiación para sueños que aún no sabe cómo construir o implementar. Apareció el servicio de plata como por arte de magia, atendido por el personal que se movía con la eficiencia invisible de una operación de clase mundial. Ninguno de los dos hombres tomó de inmediato los refrescos, ambos entendiendo que esta conversación determinaría mucho más de lo que cualquiera en el auditorio principal podría imaginar. Tu presentation fue fundamentalmente diferente, continuó Sheikh Mohammed, su tono volviéndose más analítico. Hablaste como alguien que en realidad no nos necesita. Eso es muy inusual en estos contextos. Traoré sonrió, la primera expresión genuinamente cálida que había mostrado desde que entró al edificio esa mañana. El respeto no se gana pidiendo ayuda, Su Alteza, se gana construyendo algo que realmente merezca respeto. El Sheikh se rió, un sonido de genuino aprecio y reconocimiento. Exactamente. Pero dime algo con completa honestidad, porque en esta sala podemos prescindir de las cortesías diplomáticas y hablar como un líder con otro. ¿Por qué debería alguien creer que Burkina Faso y sus socios regionales pueden realmente cumplir esta visión ambiciosa? Sin ánimo de ofender, pero el historial de grandes proyectos de infraestructura en África subsahariana es, digamos, a lo sumo mixto. Era la pregunta que todos en el salón principal habían estado pensando, pero que por diplomacia no se atrevieron a formular directamente. La pregunta que había descarrilado miles de proyectos de desarrollo bien intencionados a lo largo de las décadas, la pregunta que había relegado a innumerables naciones africanas al rol perpetuo de receptoras de ayuda, en lugar de socios económicos genuinos en el comercio global. La pregunta que separaba a los jugadores serios de los ilusos en el brutal cálculo de las finanzas internacionales. Traoré no se inmutó ni ofreció explicaciones defensivas. En cambio, sacó con calma de su maletín de cuero una tableta, deslizándola sobre la mesa de café pulida hacia su anfitrión con la confianza de quien ha llegado preparado para exactamente este momento. No prometo nada, Su Alteza, dijo en voz baja, solo resultados documentados en la pantalla de la tableta. Se iluminó con un portafolio cuidadosamente curado de imágenes y datos, que contaban una historia más convincente que cualquier presentación de PowerPoint. Eran fotografías de proyectos de infraestructura completados en Burkina Faso durante los últimos 18 meses en carreteras construidas antes del plazo y con un presupuesto significativamente inferior. Instalaciones solares que abastecían distritos enteros, con equipos de mantenimiento formados localmente. Centros de innovación agrícola donde miles de agricultores aprendían técnicas resistentes a la sequía,
desarrolladas por instituciones nascent, hospitales modernos equipados con tecnología médica de punta, pero gestionados y operados por profesionales locales, escuelas construidas con materiales sostenibles y diseñadas por arquitectos que comprendían tanto estándares internacionales como necesidades culturales locales, plantas de tratamiento de agua que proporcionaban agua potable a comunidades rurales, mientras capacitaban a técnicos locales para mantener y expandir los sistemas. Pero lo que más impresionó a Sheikh Muhammad mientras desplazaba las imágenes no fue solo la infraestructura en sí, impresionante como era, sino los rostros de las personas involucradas en estos proyectos, en trabajadores que lucían orgullosos y no desesperados, mostrando la satisfacción que proviene del empleo significativo y no de la caridad. En aulas modernas construidas por sus propias comunidades, con expresiones de compromiso y ambición en lugar de dependencia pasiva. Agricultores en campos transformados de parcelas de subsistencia a empresas agrícolas productivas, cuyo lenguaje corporal transmitía propiedad y optimismo sobre el futuro. ¿Esto representa financiación totalmente doméstica?, preguntó el Sheikh, con un tono que expresaba sorpresa y respeto creciente. Recursos nacionales estratégicamente aprovechados mediante alianzas inteligentes, confirmó. Traoré, tomamos una decisión fundamental hace 18 meses, han dejar de esperar una salvación externa y comenzar a construir nuestra propia capacidad de forma sistemática. Los resultados, como puedes ver, hablan por sí mismos. El Sheikh Muhammad dejó la tableta sobre la mesa y se recostó en su silla, su expresión pasando de interés cortés a un compromiso genuino. Definitivamente no era la conversación que esperaba tener cuando se levantó esa mañana. Su agenda había sido cuidadosamente llena de reuniones que consideraba esenciales a ministros de petróleo de países vecinos, buscando en coordinación de la política energética regional, emprendedores tecnológicos con trayectorias comprobadas, buscando capital del Golfo para escalar sus operaciones internacionalmente, instituciones financieras establecidas queriendo consolidar relaciones existentes que habían demostrado ser mutuamente rentables durante muchos años. En cambio, se encontró cara a cara con algo totalmente distinto y potencialmente más significativo, un líder que realmente había cumplido las promesas de desarrollo, en lugar de simplemente hacerlas, que ofrecía una verdadera asociación, en lugar de dependencia, que representaba no a un suplicante buscando ayuda, sino a un posible igual buscando colaboración. El corredor de energía verde que describió, dijo el Sheikh, tras una larga pausa llena de cuidadosos cálculos. Está hablando de un desarrollo coordinado de infraestructura a través de múltiples naciones soberanas. Los desafíos de coordinación serían extraordinariamente complejos, significativos, pero completamente manejables. Estuvo de acuerdo Traoré sin dudarlo. Ya hemos asegurado acuerdos preliminares con 7 países participantes. Los estudios de ingeniería integrales han sido completados por equipos que incluyen tanto experiencia local como consultores internacionales. La estructura financiera ha sido diseñada específicamente para asegurar que cada nación mantenga completa soberanía sobre su porción territorial, mientras se beneficia de la eficiencia colectiva y la reducción de costos que provienen del desarrollo regional integrado, y buscan inversión del Golfo. ¿Por qué? Porque su región entiende el desarrollo de infraestructura a la escala que estamos imaginando, porque su experiencia en la gestión de proyectos internacionales complejos, con múltiples partes interesadas, es genuinamente incomparable en el mundo, porque la asociación con los ZOO proporciona automáticamente credibilidad en los mercados financieros globales, que nos tomaría años establecer independientemente. En Traoré hizo una pausa, dejando que una leve sonrisa cruzara sus rasgos. Añadió, y porque podemos ofrecerles algo que ninguna otra región puede ofrecer actualmente. La ventaja del primer movimiento en lo que representa la última gran oportunidad de desarrollo en el mundo. El Sheikh permaneció en silencio varios minutos, procesando no solo la propuesta específica, sino las implicaciones más amplias de todo lo que había escuchado a través de las ventanas de piso a techo. El horizonte de Dubái se extendía hacia el infinito, un testimonio vivo de lo que se vuelve posible cuando la visión ambiciosa se encuentra con la ejecución competente. Cuando la asociación internacional crea algo genuinamente mayor que la suma de sus partes individuales, finalmente habló con la franqueza que lo había convertido en uno de los líderes más efectivos de la región. ¿Qué necesitarían específicamente? Menos 1.2 mil millones de dólares en 5 años, respondió Traoré sin vacilar, claramente anticipando esa pregunta exacta. La mitad en inversión directa, la otra mitad en garantías de préstamos para facilitar la participación adicional del sector privado, experiencia técnica en sistemas de energía renovable, particularmente en aplicaciones para desiertos y zonas
semiáridas, apoyo en la gestión de proyectos para los aspectos de coordinación regional, basándose en su experiencia con desarrollos multinacionales de infraestructura, y quizás lo más importante, su respaldo público y participación activa en mercados internacionales, lo que proporcionaría una credibilidad que no puede comprarse a ningún precio, y, a cambio, recibiríamos una asociación completa en la región económica de más rápido crecimiento del mundo, con acceso garantizado a mercados emergentes que representarán cientos de millones de consumidores en la próxima década. Acceso preferencial a productos agrícolas y recursos minerales desarrollados, mediante métodos sostenibles que se alinean con los estándares ambientales globales. Un proyecto emblemático que demuestre la cooperación golfo-africana en su máxima expresión, proporcionando un modelo de asociación sur-sur que podría replicarse a nivel mundial, y la satisfacción personal de construir algo transformador que sobrevivirá a nuestras carreras políticas. Sheikh Mohammed se levantó y caminó hacia las ventanas panorámicas, con las manos entrelazadas detrás de la espalda mientras contemplaba la ciudad que había ayudado a transformar de un modesto puesto comercial en el desierto a uno de los centros comerciales y financieros más dinámicos del mundo. Los paralelismos eran imposibles de ignorar. Ambición ambiciosa respaldada por planificación práctica, asociación internacional que respetaba la autonomía local y la voluntad fundamental de pensar más allá de las limitaciones convencionales y categorías establecidas. Cuando volvió a mirar a Traoré, su decisión ya estaba clara, aunque el diplomático en él exigía la debida diligencia formal. Quiero revisar los informes completos de ingeniería con nuestros equipos técnicos. Quiero reunirme personalmente con sus gerentes clave de proyecto y asesores financieros. Quiero garantías completas sobre las estructuras de gobernanza y los mecanismos de transparencia. Y quiero que todo este acuerdo se estructure para que el éxito beneficie proporcionalmente a todos, mientras que el fracaso no arruine a nadie involucrado. Traoré asintió con la satisfacción de quien ha hecho la tarea mucho antes de entrar en la sala. Todo eso puede organizarse en las próximas 2 semanas. Nuestros equipos están preparados para proporcionar cualquier nivel de documentación y acceso que requieran. Entonces hagamos historia juntos. El apretón de manos que siguió fue firme, breve, y tuvo más peso financiero que los presupuestos nacionales anuales completos de la mayoría de los países pero más allá de las implicaciones monetarias inmediatas. Algo más históricamente significativo acababa de ocurrir en aquella sala con vista al reluciente horizonte de Dubái. Un cambio fundamental en la manera en que África se relacionaría con la economía global, al pasar de receptor perpetuo a socio genuino de la extracción de recursos a la creación de valor, de la dependencia al respeto mutuo. En la ceremonia formal de firma del acuerdo, que tuvo lugar 3 horas después, fue casi anticlimática, en comparación. Para entonces, la noticia se había difundido por todo el centro de conferencias de que algo extraordinario estaba ocurriendo. El auditorio principal estaba lleno más allá de su capacidad oficial, con multitudes desbordadas viendo en pantallas instaladas apresuradamente en salas de reuniones adyacentes. Representantes de medios internacionales que inicialmente habían llegado para cubrir discusiones rutinarias de comercio, ahora se apresuraban a comprender y reportar lo que parecía ser un desarrollo verdaderamente histórico. A las plataformas de redes sociales vibraban con especulaciones sobre este anuncio sorpresa que emergía de Dubái, con hashtags como en Asociación Golfo-África y en cambio Dubái trending en múltiples continentes. Firmas de análisis de inversiones emitían actualizaciones rápidas a sus clientes sobre oportunidades emergentes en proyectos de desarrollo en África Occidental. Instituciones académicas ya comenzaban a planear paneles de conferencias y proyectos de investigación centrados en este nuevo modelo de cooperación internacional, pero para quienes entendían cómo opera realmente el poder. El momento significativo ya había pasado en esa sala privada, donde 2 líderes se reconocieron mutuamente como la rara combinación de visión y competencia que hace posible un verdadero progreso histórico. En la ceremonia de firma de document se llevó a cabo con la ceremonia diplomática apropiada, pero con una refrescante mínima pompa. Los acuerdos eran sustanciales y comprensivos. Un fondo de desarrollo de infraestructura tecnológica verde de $1.2 mil millones, gestionado conjuntamente por instituciones de inversión con base en Dubái y organizaciones africanas, de desarrollo con estructuras de gobernanza transparentes y métricas claras de desempeño. Un compromiso para establecer el Instituto Golfo Africano de Tecnología, con campus modernos en ambas regiones y un mandato ambicioso para formar 5.000 ingenieros y especialistas técnicos en la próxima década. Un marco comercial integral que facilitaría no solo la extracción tradicional de recursos, sino la manufactura con valor agregado, la transferencia tecnológica y el tipo de diversificación económica que crea prosperidad sostenible en lugar de ciclos de auge y caída dependientes de los precios de los commodities.
Lo más importante, los acuerdos establecieron un nuevo paradigma para la cooperación internacional en desarrollo, uno que trataba a África como un socio capaz en lugar de un cliente necesitado, que reconocía la capacidad del continente para la innovación y el liderazgo, en lugar de simplemente sus requerimientos de ayuda, que creó estructuras de beneficio mutuo, en lugar de extracción unilateral disfrazada de ayuda. Mientras la ceremonia concluía y las multitudes comenzaban a dispersarse, las implicaciones más amplias de lo que acababa de ocurrir apenas comenzaban a registrarse en la comunidad internacional de desarrollo. Esto no era simplemente otro acuerdo de inversión o un convenio estándar de cooperación. Representaba un cambio fundamental de paradigma que influiría en cómo se estructurarían y evaluarían las asociaciones internacionales de desarrollo durante años. La respuesta global de los medios fue inmediata y abrumadoramente positiva. La edición internacional de Bloomberg encabezó con el titular «Asociación inesperada en la cumbre de Dubái redefine fundamentalmente la narrativa de inversión en África». El Financial Times publicó un análisis exhaustivo titulado «El Acuerdo Golfo-África señala un nuevo enfoque revolucionario para la financiación del desarrollo». La junta editorial del Wall Street Journal elogió el acuerdo como un modelo maduro de cooperación sur-sur que las instituciones occidentales harían bien en estudiar y emular. Pero quizás la respuesta más significativa surgió de las plataformas de redes sociales, donde jóvenes africanos de todo el continente compartían clips del discurso de Traoré con leyendas como «Finalmente alguien que negocia en lugar de mendigar y así es el liderazgo genuino en el siglo XXI». El hashtag #AfricaConstruye comenzó a ser tendencia en múltiples países, con usuarios compartiendo sus propias historias de innovación local, emprendimiento y desarrollo comunitario que contradecían los estereotipos de dependencia y disfunción en París. Un alto funcionario francés de desarrollo fue escuchado diciendo a su colega: «Lo hemos subestimado completamente a él y al movimiento más amplio que representa». Una vez más, el comentario, capturado por un periodista y luego publicado en Le Monde, se convirtió en parte de una reevaluación europea más amplia de los enfoques tradicionales hacia la interacción con África, que se habían basado más en relaciones históricas que en realidades contemporáneas en Londres. Inversionistas británicos que previamente habían descartado a Burkina Faso y países similares como demasiado riesgosos para consideración seria, ahora se apresuraban a comprender cómo habían pasado por alto lo que claramente era una gran oportunidad económica emergente en la realidad. Mientras tanto, firmas de capital privado se apresuraban a contactar urgentemente a sus equipos de investigación en África, exigiendo explicaciones completas sobre por qué no habían identificado a Traoré y líderes similares como actores significativos meses o años antes en Washington. Analistas del Departamento de Estado actualizaban apresuradamente sus documentos regionales de información y programaban consultas de emergencia para entender las implicaciones de una gran asociación Golfo-África que se había negociado e implementado sin la participación, supervisión o incluso aviso previo de Estados Unidos. Las implicaciones geopolíticas apenas comenzaban a ser comprendidas, pero claramente eran significativas. Sin embargo, quizás la respuesta más importante ocurría en las capitales africanas mismas, donde otros líderes estudiaban cuidadosamente el modelo de Dubái y se preguntaban qué podrían lograr enfoques similares en sus propios países y regiones cuando se realizaban llamadas confidenciales entre Accra y Nairobi, entre Lagos y Kigali, entre Addis Abeba y Dar es Salaam, entre Dakar y Harare. Si Burkina Faso podía alcanzar ese nivel de respeto y asociación internacional, ¿qué sería posible para países con mayores recursos naturales, poblaciones más numerosas o infraestructura más desarrollada? Los efectos dominó se expandían por todo el continente mientras otros líderes comenzaban a reconsiderar sus propios enfoques de compromiso internacional, sus suposiciones sobre lo posible y sus estrategias para lograr una transformación económica genuina, en lugar de simplemente gestionar la dependencia de forma más eficiente. Una semana después, el avión fletado por Traoré aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ouagadougou, justo cuando el sol se ponía, pintando el paisaje de África Occidental con cálidos tonos dorados que parecían prometer días mejores para una región que había soportado más de su cuota de desafíos y decepciones. No había bandas militares esperando en la pista, ni alfombras rojas o ceremonias formales de recepción. Ese enfoque teatral de liderazgo nunca había sido su estilo, y ciertamente no era lo que su pueblo necesitaba ver en su presidente. En cambio, lo que le esperaba era algo mucho más significativo y con un valor histórico profundo. A la noticia se había difundido de manera orgánica por toda la capital. Su presidente regresaba de su exitosa misión en Dubái. Los vendedores del mercado cerraron sus puestos temprano y se dirigieron al aeropuerto. Estudiantes universitarios caminaron kilómetros desde el campus para estar presentes,
en lo que sentían como un auténtico regreso histórico. Maestros, agricultores, pequeños empresarios, funcionarios públicos y emprendedores, todos de alguna manera se habían enterado del vuelo de regreso y decidieron que debían estar allí para presenciar este momento mientras el avión de Traoré rodaba hasta detenerse y se abría la puerta de pasajeros. Cientos de ciudadanos se reunieron espontáneamente, no en la manera orquestada de un teatro político autoritario, sino en la forma orgánica en que las comunidades honran logros que realmente entienden y respetan. La multitud no vitoreó salvajemente, ni gritó consignas políticas. En cambio levantaban carteles hechos a mano, mensajes sentidas elaborados en hogares y talleres de toda la ciudad, expresando emociones que se habían ido acumulando durante toda la semana a medida que la noticia del acuerdo de Dubái se había difundido por redes sociales, emisiones radiales y numerosas conversaciones personales. Nos vimos, creemos, Burkina Faso se levanta con dignidad, no más mendicidad, solo construcción. Nuestro presidente, nuestro orgullo, nuestro futuro, África se alza hoy. Traoré caminó entre la multitud reunida, estrechando metódicamente las manos de trabajadores cuyas palmas callosas contaban historias de trabajo honesto, abrazando a ancianas cuyos ojos reflejaban orgullo y alivio, porque su país finalmente había encontrado su voz en el escenario internacional, levantando niños sobre sus hombros para que pudieran ver por encima de la multitud y recordar este momento por el resto de sus vidas. Pero a lo largo de estas interacciones, su actitud se mantuvo característicamente serena y enfocada en el futuro, más que en la celebración presente. Esto no era un desfile de victoria ni un mitin político. Era el comienzo de la fase más desafiante de su presidencia, el período en que las promesas hechas en salas de conferencias con aire acondicionado tendrían que convertirse en mejoras concretas en la vida diaria de las personas, en sus briefs. Palabras a la multitud, reunida, pronunciadas sin amplificación, pero de alguna manera alcanzando a cada persona presente. Traoré mantuvo su mensaje simple con mirada hacia el futuro y arraigado en las realidades prácticas de la implementación, más que en la euforia del reconocimiento internacional. Dijo con voz clara que se escuchaba en toda la reunión: hoy celebramos no lo que recibimos como caridad, sino lo que ganamos con nuestros propios esfuerzos y competencia. Mañana comenzamos el verdadero trabajo de construir el futuro que hemos imaginado juntos. El respeto que ganamos en Dubái fue solo el comienzo. Ahora debemos probar que lo merecíamos. Mientras su caravana avanzaba por las calles de Ouagadougou, rumbo al Palacio Presidencial, la gente se alineaba a lo largo del camino no porque funcionarios del gobierno se los hubieran ordenado, sino porque querían ser parte de algo que se sentía genuinamente transformador. Niños saludaban desde los hombros de sus padres, viendo en el éxito de su presidente un reflejo de posibilidades para sus propios futuros. Los residentes mayores salían de sus hogares familiares para vislumbrar al líder que había llevado dignidad a las relaciones internacionales de su nación, sin comprometer su soberanía ni sus valores. Pero Traoré entendía, quizás mejor que nadie en esa procesión celebratoria, que el trabajo más desafiante apenas comenzaba. El acuerdo firmado en Dubái era un marco y una oportunidad, no una garantía de éxito. La verdadera prueba llegaría en los meses y años por venir, mientras su administración trabajaba sistemáticamente para transformar los compromisos internacionales en mejoras tangibles en infraestructura, educación, salud y oportunidades económicas. En aquella noche, en su oficina privada dentro del Palacio Presidencial, Traoré reunió a sus asesores más cercanos y especialistas técnicos para comenzar la planificación detallada de la implementación que determinaría si la asociación con Dubái se convertiría en una historia de éxito transformador o en otro acuerdo internacional bien intencionado que no logró entregar resultados significativos para los ciudadanos comunes. La mesa de conferencias estaba cubierta con informes de ingeniería, proyecciones financieras, documentos legales y cronogramas. Su ministro de Desarrollo Económico desplegó mapas detallados, mostrando las ubicaciones propuestas para instalaciones solares y parques eólicos. Su asesor de Asuntos Exteriores revisaba los complejos marcos legales que gobernarían las asociaciones internacionales, protegiendo la soberanía nacional. El jefe de planificación de infraestructura presentó los cronogramas actualizados para la primera fase del corredor energético regional. Su ministro de Educación delineó planes para los nuevos programas de formación técnica, que asegurarían que los trabajadores locales pudieran construir, operar y mantener los sistemas avanzados en desarrollo. Su ministro de Finanzas detalló los mecanismos complejos de financiación que aprovecharían la inversión internacional manteniendo la responsabilidad fiscal y evitando cargas de deuda insostenibles. La parte fácil ha terminado, dijo Traoré en voz baja, estudiando los documentos que moldearían la trayectoria de su país
para la próxima generación. Hemos ganado respeto internacional y asegurado compromisos financieros. O'Horad, demostrar que merecemos tanto el respeto como la inversión afuera de las ventanas del palacio. Ouagadougou se acomodaba en sus ritmos vespertinos, pero con una diferencia palpable en la atmósfera. En los mercados vecinales y dormitorios universitarios, en pequeños talleres y cafés donde jóvenes emprendedores se reunían para discutir ideas de negocio. En los hogares donde múltiples generaciones compartían comidas e historias, la gente se involucraba en conversaciones que no habían sido posibles durante décadas. Eran discusiones llenas no de resignación por oportunidades limitadas o dependencia de ayuda externa, sino de genuina emoción por posibilidades que parecían alcanzables por primera vez en la memoria viva. Los estudiantes hablaban de quedarse en su país tras graduarse, en lugar de buscar oportunidades en el extranjero. Los jóvenes profesionales consideraban iniciar negocios que pudieran servir a mercados regionales en lugar de simplemente sobrevivir con actividades de subsistencia. Las familias hacían planes a largo plazo basados en la confianza de que sus inversiones en educación y desarrollo de habilidades realmente darían frutos en sus comunidades locales por primera vez en una generación. La emoción dominante en las conversaciones sobre el futuro era la esperanza, no la desesperación, la posibilidad, no la limitación, el orgullo, no la vergüenza sobre el lugar de su país en la economía global. La transformación era tanto psicológica como económica, tanto cultural como financiera. Una pequeña nación de África Occidental había demostrado que era posible relacionarse con las estructuras de poder global como un socio igual, y no como un suplicante, que se puede comandar respeto mediante la competencia, y no mediante la lástima, que se puede construir prosperidad sostenible a través de la capacidad indígena, y no mediante soluciones temporales. En el hombre que había hecho posible esta transformación ya estaba de regreso en su escritorio, trabajando a la luz de una lámpara, mientras revisaba especificaciones técnicas para equipos de fabricación de paneles solares y planos de infraestructura de transporte. Había entrado en aquella sala de conferencias en Dubái solo y desapercibido, portando nada más que el potencial de su nación y su inquebrantable creencia en lo que se podía lograr mediante la dignidad, la preparación y el compromiso firme con las capacidades de su pueblo. Había salido con un acuerdo de asociación por $1.000 millones y algo mucho más valioso, a la prueba de que las naciones africanas podían reescribir los términos de su relación con la economía global, que los países en desarrollo podían pasar de la extracción de recursos a la creación de valor, que la cooperación internacional podía basarse en el respeto mutuo en lugar de la caridad, disfrazada de ayuda para el desarrollo. En la historia que había comenzado en un centro de conferencias con suelos de mármol, con indiferencia cortés y escepticismo, se había convertido en un nuevo capítulo en la larga narrativa del desarrollo africano. Uno escrito no en el lenguaje familiar de la dependencia de la ayuda y la extracción de recursos, sino en la gramática emergente de la asociación, el beneficio mutuo y la prosperidad compartida en las capitales de dos continentes. Otros líderes tomaban notas detalladas, estudiaban el modelo de Dubái y se preguntaban si ellos también podrían encontrar el coraje para entrar solos en sala, donde no se les esperaba ni se les daba la bienvenida, llevando solo su visión y su absoluta negativa a aceptar menos que la dignidad y el respeto que sus pueblos merecían. Las implicaciones iban mucho más allá de los compromisos financieros inmediatos o los proyectos de infraestructura delineados en los acuerdos formales. Esto representaba un cambio fundamental en cómo se podría abordar el desarrollo internacional en el siglo XXI, alejándose de los modelos paternalistas que habían dominado las relaciones Nord-Sur desde la era colonial, hacia asociaciones genuinas basadas en intereses mutuos y capacidades compartidas en instituciones académicas. En todo el mundo ya comenzaban a analizar el precedente de Dubái, programando conferencias y proyectos de investigación para entender cómo este modelo podría aplicarse en otros contextos. Economistas del desarrollo revisaban sus supuestos sobre fortalecimiento de capacidades y transferencia tecnológica. Científicos políticos examinaban las estrategias diplomáticas que permitieron a un país relativamente pequeño captar la atención y el respeto de grandes potencias globales. Organizaciones internacionales de desarrollo se veían forzadas a reconsiderar sus enfoques estándar, sus suposiciones sobre las capacidades africanas y sus métodos para medir el éxito en las asociaciones de desarrollo. Las métricas tradicionales de efectividad de la ayuda demostraban ser insuficientes para evaluar relaciones basadas en inversión mutua y riesgo compartido, en lugar de dinámicas donante-receptor. Pero quizás lo más significativo era que el éxito de la asociación de Dubái estaba inspirando iniciativas similares en todo el continente africano. Las comunidades económicas regionales
exploraban nuevos modelos de cooperación en infraestructura. Las relaciones bilaterales entre países africanos se fortalecían y expandían. Se desarrollaban asociaciones CERCER que evitaban completamente los canales tradicionales norte-sur. En el impacto psicológico era igualmente profundo. Una generación entera de jóvenes africanos había visto a su continente relacionarse con las estructuras de poder global como socio igual. Había visto a sus líderes ganar respeto por competencia en lugar de suplicar ayuda por desesperación. La narrativa sobre la capacidad africana se estaba reescribiendo en tiempo real, con implicaciones que influirían en los planes educativos, aspiraciones profesionales y estrategias nacionales de desarrollo. Durante décadas, los inversionistas internacionales que antes veían a África principalmente como fuente de materias primas o destino de iniciativas caritativas comenzaban a reconocer al continente como un socio potencial en la creación de nuevas industrias, desarrollo de tecnologías innovadoras y construcción de sistemas económicos sostenibles que pudieran servir como modelos para otras regiones en desarrollo. La transformación no se limitaba a la economía o la política. Las percepciones culturales también cambiaban tanto dentro de África como a nivel internacional. El estereotipo de la dependencia africana de la ayuda externa. El estereotipo de la dependencia africana de la ayuda externa estaba siendo cuestionado por evidencias de innovación indígena y desarrollo autodirigido. La suposición de que el progreso significativo requería supervisión o guía occidental se veía contradicha por ejemplos documentados de iniciativas exitosas lideradas por africanos. En la cobertura mediática evolucionaba desde el enfoque tradicional en conflictos, pobreza y disfunción hacia reportajes más matizados sobre innovación económica, avances tecnológicos y liderazgo político. Los medios internacionales asignaban corresponsales para cubrir historias de negocios y desarrollo en África, con la misma seriedad que se reservaba típicamente a las noticias económicas europeas o americanas. Los intercambios educativos se expandían a medida que universidades internacionales reconocían el valor de aprender de las innovaciones africanas en desarrollo sostenible, gestión de recursos y planificación económica comunitaria. Se establecían asociaciones de investigación para estudiar soluciones africanas a desafíos globales. En lugar de simplemente aplicar teorías occidentales a problemas africanos, los efectos dominó continuaban extendiéndose, creando para asociaciones e iniciativas adicionales que se basaban en el precedente establecido en Dubái. Lo que había comenzado como un único acuerdo entre Burkina Faso e inversores de los O se estaba convirtiendo en un catalizador para una transformación más amplia en los enfoques de desarrollo internacional, los marcos de cooperación sur-sur y las estrategias de integración africana. 6 meses después de aquella mañana decisiva en Dubái, los primeros resultados concretos de la asociación se hacían visibles en toda África Occidental. Se construían instalaciones para la fabricación de paneles solares en 3 países, empleando a miles de trabajadores locales mientras producían. Tecnología diseñada específicamente para las condiciones climáticas regionales. Se mejoraba la infraestructura de transporte para apoyar el aumento de los flujos comerciales entre las naciones participantes. Los centros de investigación agrícola desarrollaban variedades de cultivos capaces de prosperar en condiciones ambientales cambiantes, manteniendo valor nutricional y viabilidad de mercado. Los nuevos institutos técnicos graduaban sus primeras promociones de ingenieros y técnicos, jóvenes profesionales que dedicarían sus carreras a construir y mantener la infraestructura que impulsaría la transformación económica de su región. Estos graduados no buscaban oportunidades en el extranjero. Se quedaban en casa para participar en la construcción de algo sin precedentes en la historia moderna de África. El reconocimiento internacional continuaba creciendo. Traoré fue invitado a dirigirse a la Asamblea General de las Naciones Unidas, al Foro Económico Mundial y a numerosas otras reuniones internacionales, donde sus conocimientos sobre desarrollo sostenible y cooperación sur-sur eran cada vez más solicitados por líderes de países desarrollados y en desarrollo. Pero el reconocimiento más significativo provenía de su propio pueblo, que podía ver mejoras tangibles en su vida diaria. Como resultado de las asociaciones que su presidente había negociado en las comunidades rurales, tenían acceso, por primera vez, a electricidad confiable. Las zonas urbanas se beneficiaban de redes de transporte mejoradas y mayores oportunidades económicas. Los estudiantes accedían a recursos educativos que los preparaban para carreras en industrias emergentes, en lugar de actividades tradicionales de subsistencia. La transformación psicológica era tan significativa como las mejoras materiales. Ciudadanos acostumbrados a ser descritos como receptores de caridad internacional, ahora se veían a sí mismos y a su país como socios en iniciativas innovadoras de desarrollo. El cambio narrativo empoderaba a individuos y comunidades para pensar de manera más ambiciosa sobre sus propias contribuciones potenciales al progreso nacional y regional. A medida que se acercaba el primer aniversario del Acuerdo de Dubái, la planificación ya estaba en marcha.
marcha la planificación para expandir el modelo de asociación a países y sectores adicionales. El éxito de la implementación inicial había generado interés en otras naciones africanas que buscaban asociaciones similares, mientras que los inversionistas del Golfo reconocían el potencial de un compromiso rentable a largo plazo con los mercados e instituciones africanas. La historia que había comenzado con un hombre entrando solo en una sala de conferencias donde no se le esperaba, se había convertido en un movimiento que estaba remodelando los paradigmas del desarrollo internacional y creando nuevas posibilidades para millones de personas en múltiples continentes. La transformación continuaba, impulsada por el principio, simple pero poderoso, de que una asociación genuina basada en el respeto mutuo y la capacidad compartida podía lograr resultados que las relaciones tradicionales de ayuda nunca habían podido entregar a ni. En esa misma oficina presidencial en Ouagadougou, donde hace un año había comenzado la planificación detallada de la implementación, Traoré continuaba su trabajo silencioso de convertir acuerdos internacionales en vidas mejoradas para su pueblo, demostrando cada día que el respeto y la inversión que su país había ganado en Dubái habían sido completamente merecidos y sabiamente utilizados. El hombre que entró solo realmente salió con un acuerdo por $1.000 millones. Pero más importante aún, salió con algo que ningún dinero podría comprar: la confianza inquebrantable de que su pueblo y su continente poseen la capacidad de construir su propio futuro próspero, asociándose con el mundo como iguales y no como suplicantes, creando valor en lugar de simplemente extraer recursos, y escribiendo su propia historia de progreso y dignidad en la economía global del siglo XXI.